La verdad es que los mexicanos tendemos a ser muy localistas. Nada más queremos hablar del equipo de fútbol local, de los partidos políticos locales, de la grilla y la política local. A veces ni siquiera volteamos a ver de los temas de nuestros vecinos inmediatos, de los Estados Unidos o hacia el sur, que además están en medio de toda una rebatinga de nivel global. Pero ¿qué tal cuando te encuentras con que en la esquina de tu colonia ves haitianos y de pronto sabes que tu muchacha te dice que ya se cambiaron toda una colonia de venezolanos cerca de donde ella vive para ir a hacer limpieza? La otra vez me encontré unos iraquíes en el súper. Y además cada vez ves que esta migración global ha encontrado un terreno fértil en México como Fuertísimo. receptor y como puente hacia los Estados Unidos, que ¿dónde está la política? ¿Dónde está el tema? Pero el tema migratorio hoy está en el primer lugar del debate, no en México, sino en el debate electoral de los Estados Unidos. Es correcto. Y sí. bueno, pues acabamos de pasar el supermartes, ya están mucho más definidos quiénes serán los candidatos en Estados Unidos, pero el electorado norteamericano se está moviendo de formas muy interesantes, pero para hablar de eso tenemos nada más y nada menos que a nuestra querida analista internacional y amiga también, Brenda Estefan. Bienvenida. Cuéntanos cómo se está reconfigurando el electorado norteamericano, específicamente sobre los temas que a los mexicanos nos deberían interesar muchísimo. Oscar, Alicia, Mauricio, muy buenas Gracias. noches, un gusto estar con ustedes. Pues en efecto, el tema... Bienvenida, Brenda. Gracias, Alicia. El tema de la migración históricamente ha estado en las prioridades, en las principales 5, digamos, del electorado estadounidense, pero en esta elección se ha convertido en la número 1. De acuerdo a una reciente encuesta de Gallup, 28% de los estadounidenses consideran que esta es la mayor preocupación dentro de la agenda pública. Casi una tercera parte. Muy por encima incluso de la economía, que pensaría uno el Y tema la inflación, económico, que no la habían inflación. tenido en mucho tiempo. Hoy Inclusive es- el panorama internacional no es un tema, a Ucrania pesar no les de interesa. Palestina, Tanto. de Ucrania. Les interesa y tanto les interesa que Biden hable de su estado de la Unión con el tema de Ucrania, porque ahí hay cierta visión similar en algunos grupos. Hay mayor apoyo que en el tema migratorio, en donde hay tremenda tensión por la agenda migratoria. Por un lado tenemos a Biden, que sigue quejándose de que desde el año pasado envió una propuesta de reforma de ley para tener un mayor control migratorio, un mayor control en la frontera entre México y Estados Unidos, pero que los republicanos lo han bloqueado, muchos de ellos presionados por el ahora virtual candidato Donald Trump. Que dice que él lo quiere hacer primero. Que él quiere llevarse, digamos, el mérito Que de es su hacerlo. tema y que él lo puso en la mesa, que él se lo lleva. Yo creo que hay un tema importante, Brenda, tú lo estás tocando. Biden lo puso como parte de un programa para recoger fondos para Ucrania y también para Israel. Y al final de cuentas, el tema de política exterior es un tema cuestionable para él, que podría ser ganancia electoral, pero el tema migratorio lo quieren por separado, o sea, no lo quieren junto. Y es muy difícil transitar con 3 estados de la Unión Americana altamente poderosos que están enfrentando la realidad migratoria masiva. Sí, y los republicanos se oponen a que se separen estos temas en la agenda legislativa. Ellos dicen, sí, el tema de Ucrania, de acuerdo, pero siempre y cuando cumplas nuestras demandas en materia de seguridad fronteriza. Y entonces ahí están atorados. Y por lo pronto los republicanos dicen, la administración Biden no hace nada y por eso tenemos este caos. ¿Y qué ven los estadounidenses? Ven números crecientes de flujos de migrantes que no habían visto en la historia. Nada más en el mes de diciembre, 300,000 migrantes indocumentados fueron detenidos en la frontera. Y de 300,000. 123 nacionalidades, 300,000. ¿no? Y además, pensemos que en las ciudades donde tradicionalmente no se sentía mucho esta presión migratoria, como quizás, por ejemplo, Denver o Chicago o Nueva York, hoy se Arkansas. siente mucho porque el gobernador de Texas, Greg Abbott, lo que hace es toma a los migrantes, los sube a autobuses y los manda a estas conocidas como ciudades santuario, en donde pues, las autoridades locales se oponen a Programas sacar, mucho más duros. a tener una mano dura en contra de los migrantes. Pero entonces tiene ciudades como Denver, que tienen 700,000 habitantes y que el año pasado recibió 39,000 migrantes, Pero un número récord proporcionalmente. El tema está reconfigurando también al electorado en Estados Unidos, ¿no? Porque mientras esto sucede, Biden pierde más, digamos, afines demócratas a que quieran votar por él y esto pues nos pone Pero una... es que antes el tema migratorio para los demócratas no era un issue y hoy lo es. Inclusive no es un issue neutral, ¿no, Brenda? O sea, hoy
también los demócratas están pidiendo hagan algo. Sí, están en una línea mucho más dura Hasta que los hace 4 años. californianos, ¿no? Acuérdense Claro. que hace 4 años, cuando llega Biden al poder, mucho se dijo que el alza en el número de migrantes tenía que ver con su política de brazos abiertos. Esa política de brazos abiertos y de acabar con las políticas existió. migratorias trompistas, pues al menos a manera de retórica, hace 4 años era lo que decía Biden. Hoy está totalmente alejado de eso. No tiene la rudeza de este discurso trompista de que el migrante envenena la sangre estadounidense, no la tiene, pero en los hechos la política migratoria se ha trompizado. ¿Cómo lees el discurso que hicieron, primero el de State of the Union y luego el State of the Trump en paralelo? O sea, ¿cómo lo lees tú? Bueno, el tema Eso fue apenas la semana pasada. Claro, y el tema migratorio ahí está. Entonces, lo que hace Biden es decir, nosotros no vamos a criminalizar al migrante, pero sí queremos el apoyo de los republicanos para echar a andar la política control migratoria más fronterizo. dura, ¿no? Y el control fronterizo, y entonces aumentar el número de patrullas fronterizas, disminuir el número de meses que necesitan para ser contratados, en fin, fortalecer la seguridad fronteriza. De alguna forma, lo que vemos es que en el péndulo del discurso migratorio entre Trump y Biden, el péndulo se ha ido hacia Trump. Está trompizada la Trompizada discusión la migratoria. discusión. Ahora, esto La no agenda podrá también, en estar... general. La agenda general. Pero esto no podrá estar también permeado por el costo laboral. Digo, hay una tesis de toda la teoría clásica del mercado laboral que a mayor oferta los salarios bajan. Esto no le está pegando al americano medio, incluso a los propios trabajadores migrantes que ya se asentaron allá en los Estados Unidos, y de ahí esa repulsa. En algunas regiones del país yo creo que ese es el argumento. Sin duda, en el famoso Rust Belt, sin duda es el argumento. Pero hay otros estados en donde lo que tienen es un enorme déficit de mano de obra. En Y Detroit, lo que se en necesitaría Michigan sería es ampliar impresionante. las vías legales de migración. Uno va a Chicago y hay restaurantes, hay hoteles, pues que tienen muy poco personal porque no encuentran quien vaya a trabajar. Entonces, sí tienen un déficit de mano de obra, pero al mismo tiempo quieren frenar la frontera. Lo vemos igual en Alemania, ¿no? En donde está Alemania facilitando la migración de mano de obra bien calificada para ciertas posiciones y ciertas industrias que les conviene, pero cerrándola y endureciéndola para todo otro tipo de migración, sobre todo la que es más humanitaria. O sea, Ahora. es, digamos, un tipo Pero de también migración ocurre selectiva. no en Alemania, está ocurriendo en los países nórdicos. O sea, O sea, están acepto a sí, cierto en tipo de Canadá, trabajadores, y la parte humanitaria, los que vienen Los más de refugio, desesperados, esos no. En Canadá, esos no por hacen ejemplo. eso es lo que vemos tanto en Estados Unidos como en Canadá, esos quédense del lado mexicano. como en como en Europa. Claro. Los flujos migratorios no solamente son sin precedentes en América, sino también en otros continentes. Estados Unidos se ha vuelto mucho más proteccionista que antes, o sea, el país de la libertad no es tan de la libertad, y México está en medio. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a México en medio de las políticas internas del Investing in America que están concentrando toda su fuerza ahí, y pues nosotros peleando por el nearshoring, ¿no? Pues el problema es que la dimensión regional que tenemos Estados Unidos, México y Canadá, cuando firmamos este TEMEC, y que de alguna manera no es solo que vendamos, sino que creamos productos juntos, producimos consumo de que manera representamos. conjunta. Y el consumo que representamos. Nosotros este año pasamos a ser el mayor mercado de Estados Unidos por encima de China. Entonces, en este contexto electoral, el problema es que y el elementos como principal el socio TEMEC, por encima de China. el principal socio Y el comercial, principal mercado. y que el discurso del nativismo, del ultranacionalismo se traduzca a temas comerciales que terminen por implementar aranceles y afectar a ambos países o incluso a la región en un mundo que cada vez más se mueve por Ahora regiones. afecta, por ejemplo, el flujo comercial cada cierre de fronteras. Cada vez que el gobernador Abbott dice vamos a cerrarle... El cierre y lo lento. Y bueno, le tiene un impacto con esta alentización, ¿sí se dice alentización? Ralentización. Ujú. Que le pega a cadenas enteras de los tienes dos razón, lados, ¿no? incluso hasta de los 3 lados. ¿Hay alguna manera, Brenda, de que esto se pueda modificar tratando de generar incentivos de inversión para que la gente que se queda del lado mexicano, los que van por el lado humanitario, den un servicio para este proceso de integración de producción en México, Estados Unidos? Yo creo que México tiene una enorme tarea pendiente, Mauricio, en cómo manejar los flujos de migrantes que llegan para quedarse en nuestro país. Porque muchos ya se están quedando. Claro, porque antes éramos, lo Pues no decía tenemos Alicia una al política principio, migratoria antes clara, éramos ¿no? un país de emigración y de transmigración. En la Ahora somos colonia también Juárez de la Ciudad de inmigración. México ya tiene un barrio caribeño, ¿eh? Claro. Hasta ahí. ¿Y cuáles son las políticas migratorias de México para esas personas que llegan a nuestro país, que buscan establecerse Durísimas, nada aquí? más ve la ICM y vas a ver. Pero fíjate que hay algo que ha sucedido, o sea, la cantidad de migrantes que están solicitando asilo en México.
la cantidad que está esperando su carta, se registran para hacer la espera de carta a los Estados Unidos. Realmente no conocemos la estadística aquí, pero ¿cuántos te están regresando a la frontera en Estados Unidos? Es te pesco y te regreso a la frontera. ¿Cuántos están saliendo directamente de Estados Unidos a sus países de origen? Solamente el 14%, decía el Servicio de Inmigración y Naturalización. Los demás se quedan. El resto es pero es 1,5 millones de migrantes que transitan esa frontera de forma ilegal, ¿no? Sí, imagínate el impacto que tienen las comunidades fronterizas de México. A veces desde la visión de la Ciudad de México olvidamos lo que se vive en el norte de nuestro país, pero la presión que se ha generado Piedras por Negras, todo ese, Ciudad Juárez. que dices, te cacho y te cacho y te regreso, ¿no? Pues ahí hay también un problema, porque son personas que muchas veces no tienen familia, no tienen recursos, gastaron todo su dinero en pagarle al pollero para que los llevara al otro lado y los regresan al norte de nuestro país y pues desde luego se encuentran en condiciones muy vulnerables ante el crimen organizado. Brenda, acabas de tocar este tema, crimen organizado. ¿Qué tanto es parte de esta agenda política, precisamente, que el flujo migratorio informal, la pechuga chueca que traemos, sea parte de esta discusión que se pegue con el tema del tráfico de drogas? Pues históricamente lo que hemos visto es que cuando se endurecen o se, digamos, militarizan las fronteras, lo que se hace es se fortalece a las redes de trata y tráfico. La intención de migrar a Estados Unidos no va a desaparecer. Y la migración no va a desaparecer. Lo que va a hacer es va a aumentar las vías ilegales y desde luego potencializa que la trata de personas crezca en la región. Entonces, creo que falta un entendimiento de cuáles son las necesidades para una política migratoria integral, que entienda la importancia del intercambio de información, de programas conjuntos. No es posible que de repente digan, amanecieron miles de migrantes abajo de un puente de la frontera. ¿Cómo que amanecieron? Pues, no se crearon de un día para otro. ¿De dónde venían? ¿Cuál fue la atención que se les dio en el camino? ¿Sabían a dónde iban a llegar? Etcétera, ¿no? ¿Quién está organizándolo? ¿Quién está organizándolos? ¿De dónde vienen? Claro, sin Hay duda. un tema que es crucial porque el tema de migración, cierto, México lo tiene, es un tema prioritario, debe estar en la agenda nacional, pero no hay una definición de política clara. ¿Tú crees posible que regresemos a esta circunstancia que llegó a negociar Marcelo Ebrard con el presidente Trump para... tercer país seguro. El tercer país seguro, porque hoy en las pláticas han estado incorporando a Guatemala y de alguna manera me parece que la salida de Milei da posibilidad del tercer país seguro con Guatemala, pero se tiene que trabajar de manera conjunta para poder establecer la forma de regreso seguro. O sea, ¿en qué condiciones regresa un haitiano a Puerto Príncipe? No, pues a que se lo coman literalmente los grupos rebeldes que hoy practican canibalismo. Y la deuda que tienen de ha reducido mucho, fíjate, el flujo migratorio de El Salvador. El tema es que Estados Unidos no tiene hoy 4 o 5 meses. acuerdos políticos para aprobar una reforma migratoria integral que reconozca a los migrantes que ya viven allá, que los incorpore y que pueda mejorar el sistema de gestión de refugios y asilados. Entonces, llegan a Estados Unidos, piden la condición de refugio, se pasan meses allá hasta que reciben una respuesta. Entonces, han empezado a hacer estas opciones de, pues, lo tomo y aunque pida condición de refugio, lo regreso. Y eso hace que, como Estados Unidos no tiene herramientas jurídicas, legales, legislativas para atender este fenómeno, voltea a México y le diga, México, ayúdame con esto. Y México se ha convertido pues en una primera esclusa de control de los flujos migratorios y de regreso. Nosotros llevamos al sur muchos migrantes. Seremos esclusa, pero aquí tenemos excusas para no abordar el tema. Tenemos un doble discurso, porque queremos que nos traten bien a los migrantes en Estados Unidos y nosotros no necesariamente los tratamos bien. Exactamente. Es que tenemos ese problema, somos país receptor y país expulsor. Y esa dicotomía siempre ha hecho que la política migratoria en México sea muy difícil de definir, no importa qué administración, pero bueno. Muchas gracias, Brenda Estefan. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Ella, recordemos que es especialista internacionalista, una de las mejores de este país, es editorialista internacional de uno de los medios nacionales escritos, es graduada en Inglaterra, extraordinaria mujer. Me encanta. Gracias, querida Alicia. Y ustedes nos vemos la próxima semana aquí en La Billetera. No se lo pierda.